873 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Yo quería comenzar agradeciendo tanto a Javier Negre como a todo el equipo de Estado de Alarma la oportunidad y la idea de que haya una sección dedicada a Venezuela. Venezuela está en alarma desde hace muchos años, ya demasiados. Vive una crisis democrática y también económica, fruto de una dictadura que hay allí. Hay un dictador que es Maduro, que ha atacado todas las libertades, todos los derechos fundamentales y desde luego, su mala gestión y su nefasta gestión ha derivado en una crisis económica donde falta lo esencial. Más de 5 millones de venezolanos han salido fuera de Venezuela. Venezuela es un país hermano de España, nos unen muchísimos lazos culturales, pero también muchos lazos emocionales, y muchos venezolanos han venido a España, pero lo que queremos desde España es que se sientan bien acogidos, pero que el que quiera volver a su país pueda hacerlo de forma libre. Por lo tanto, hay mucho por lo que luchar, hay mucho que defender en Venezuela, y desde luego no dejaremos de luchar hasta que Venezuela vuelva a ser una democracia. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales, y sin embargo está viviendo un infierno y desde luego una situación que queremos que termine cuanto antes. Y para que termine cuanto antes, la presión internacional tiene que continuar. Es fundamental que el problema de Venezuela siga en la agenda. A pesar de la crisis del COVID que estamos viviendo, no se olvide la situación que están viviendo todos los venezolanos. Una situación, como decía, muy límite, de falta de libertades, de falta de democracia, de atentados contra los derechos humanos de forma permanente. Para hablar de todo ello, tenemos 3 invitados a los que les quiero agradecer que hayan tenido un rato para estar con nosotros. Leopoldo López, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecidos. Leopoldo es eurodiputado por el Partido Popular y además es padre de otro Leopoldo López, al que yo tuve la oportunidad de conocer y que también es un luchador incansable. Yo, que conozco a los dos,
desde luego esa energía que tiene Leopoldo López Fijó, sin duda, la ha sacado de su padre. A Franco Casella. Franco es diputado de la Asamblea Venezolana, pero está en el exilio, está aquí en Madrid, tuvo que huir y desde luego tiene un relato y una experiencia personal porque ha vivido en primera persona lo que es el atentado de los derechos humanos que conocimos y quedó patente en un informe que hace 3 semanas conocimos en la ONU. Efectivamente, la ONU ya nos dijo lo que sabíamos, ¿no? Hay muchos atentados contra los derechos humanos y tú nos vas a poder contar en primera persona lo que has vivido allí. Y por último nos hablará Manuela García. Manuela es periodista, pero también en su familia hay políticos. Su padre también tuvo que huir de Venezuela y Manuela también conoce la actualidad venezolana y como joven venezolana también nos gustaría que nos dijera cómo ve la situación allí. Hay muchos temas que tratar. Como decía, hay una grave crisis, desde luego, de atentado contra los derechos humanos, hay una grave crisis contra la democracia, contra las libertades y hay una gran crisis económica. Pero, lamentablemente, desde hace un tiempo, pues yo estoy notando aquí en España que cada vez España se parece más a Venezuela y desde luego eso es un problema. Tenemos un gobierno que si sigue así, el gobierno de Sánchez, empujado por su vicepresidente Pablo Iglesias, que tiene desde luego mucho que ver en el cambio que está llevando España, porque tenemos un gobierno socialcomunista que cada vez ataca más las instituciones españolas. Ahora hemos visto cómo está intentando atacar nuestro poder judicial, pues lamentablemente como española pues estoy muy preocupada y yo creo que muchos españoles lo están y desde luego nos preocupa y nos ocupa y de ahí a que se haya creado este espacio al que yo reitero el agradecimiento a Javier Negri y todo su equipo y yo sin más dilación porque me toca moderar me gustaría que empezara Leopoldo contándonos su experiencia y desde luego contándonos también lo que ha pasado estas 2 últimas semanas en el Parlamento Europeo. Principalmente quería que nos hablaras de Borrell y esa misión de observación que ha mandado a Venezuela para intentar pactar con un dictador, ¿no? Algo que nos parece gravísimo y por otra parte pues también porque si Sánchez sigue adelante con esa reforma que quiere hacer del Poder Judicial, ese ataque a la separación de poderes en definitiva, pues tendremos que acudir a las instituciones europeas y a los tribunales europeos. Quisiera que también nos dijera su opinión. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Gracias por esta oportunidad. En primer lugar, sí quisiera retomar algo de lo que dijiste sobre lamentables similitudes que pueden haber en unos procesos de irrespeto a la Constitución, de irrespeto a los poderes constituidos, a las instituciones nacionales, como pasó en nuestro país Venezuela y está pasando en nuestro país España. Lamentablemente, el comienzo de la tragedia venezolana fue cuando estuvo en la cima de la popularidad el comandante Chávez, que debo decir, en primer lugar, no era un demócrata, porque había ya intentado derrocar al gobierno por una armada violenta, causando muchísimas muertes. Más de 200 pobres soldados murieron en ese intento fallido de toma del poder. Lamentablemente, los cantos de sirena del populismo le llevaron a ganar las elecciones, entre otras cosas, por la impunidad que tuvo el presidente de turno en este momento de no castigar a alguien como ha debido castigarse por sublevarse desde las Fuerzas Armadas y les dieron la ventaja de un sobreseimiento de causa, por lo tanto participó en las elecciones que ganó
y en el momento de popularidad propuso un cambio de la Constitución. Ahí comenzaron los problemas. Se cambió la Constitución, que luego fue absolutamente irrespetada por él mismo, y comenzaron entonces a invadir a los otros poderes desde el Poder Ejecutivo y a perderse la autonomía e independencia total que debe regir en todas las democracias, de independencia de los poderes. El poder judicial en Venezuela dejó de existir como poder y fue totalmente utilizado y sigue siendo utilizado como una mano ejecutora de la presidencia de la República, o sea, del poder usurpador del dictador Maduro. Esto es una de las cosas más graves que se está viendo en este momento en España, cuando se trata de modificar la fórmula de una forma bastante poco conveniente de la designación de jueces, que lógicamente es el comienzo del Poder Judicial. Si esto se llevase a cabo en Europa, en el Parlamento Europeo, está causando una gran inquietud. El principio que se tiene en la Unión Europea es el mantener el respeto por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha sido violentado en algunos de los países miembros con motivo de la pandemia. Es decir, al llamar a urgencias se ha justificado tal vez con el llamado a estados de alarma o estados de excepción a violentar lo que normalmente debería ser el mandato de los parlamentos, que es la expresión más popular de la ciudadanía. O sea, esto es, en todas las democracias, pues, digamos, la fórmula del colegio electoral se expresa a través de los parlamentos en mucho mayor cuantía que en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para Europa es muy importante que se mantenga este verdadero respeto a los congresos de diputados o parlamentos o asambleas, como se llama en cada uno de los países. ¿Qué ha pasado en algunos países, incluyendo España? Pues que con derecho, con el llamado al estado de excepción, se violenta este derecho de representación y se comienzan a invadir los campos del poder, haciendo lo que equivaldría pues a una dictadura por parte de los poderes ejecutivos. El Estado de Derecho en Venezuela lo primero que hizo fue crearse un estado de alarma de derecho cuando no había pandemia, simplemente por razones económicas o lo que fuese, y digamos, se excluyeron los derechos constitucionales a los ciudadanos, los verdaderos derechos de los ciudadanos, las libertades de los ciudadanos, y hemos terminado en lo que todo es bien descrito, en un estado fallido, un estado donde el ciudadano no cuenta para nada, no cuenta en ninguno de sus derechos, y lamentablemente pues se ha empobrecido la ciudad, la sociedad, al punto tal de tener hoy un país lleno de miseria y, como tú bien dijiste, que ha forzado a la emigración a más de 5 millones de ciudadanos. Muchas gracias, Leopoldo. Como luego haremos otra ronda, nos cuentas en concreto el tema de Borrell, que sí que vosotros habéis debatido estas semanas en el Pleno en el Parlamento Europeo, pues le habéis pedido explicaciones, ¿no? Pero nos lo cuentas luego. Franco, tú has vivido en primera persona lo que es tener que huir de Venezuela. Creo que tu huida, bueno, tuviste que salir por Colombia, ¿no? En circunstancias muy complicadas.
Sí. Y queríamos que nos contaras, pues, en primera persona, cuál ha sido tu experiencia. Desde luego eres un valiente, como todos los que estáis con nosotros, como todos los venezolanos que han decidido luchar contra ese régimen, ese injusto régimen. Y entonces queríamos que nos contaras tu experiencia y luego la opinión de lo que está pasando actualmente. Gracias, Belén, por la oportunidad, por estar atenta a la problemática venezolana, por el compromiso. Saludo a Leopoldo López Gil y a Manuela García, venezolanos valiosos que con su aporte están generando dejar en clara la situación venezolana. Escuchando las reflexiones de don Leopoldo, comenzaba a hacer un recuento histórico. Y recordaba, sobre todo, que la democracia en ocasiones pensamos que es un concepto fijo. Y resulta que la democracia es un concepto que se mantiene vivo y que va creciendo o va disminuyendo, va perdiendo vigor y va perdiendo capacidad de acuerdo a las libertades. El propio concepto basta con votar para que exista democracia. Y en lo que narraba don Leopoldo, vemos cómo una serie de acciones fueron degenerando a una democracia que era referencia en el continente, a transformarlo en una narcodictadura, que es lo que tenemos hoy día. Yo soy diputado electo por el Estado Miranda, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, y presido dentro de ella la Subcomisión de Derechos Humanos. Llegar al poder y entrar a la política, en mi caso, fue un mecanismo de defensa ante un país que se venía desmoronando a pedazos para generar e insurgir ciudadanamente para hacer todo el esfuerzo para sostener el país que tanto amamos. En mi trabajo como parlamentario, dentro de una comisión que en inicio fue creada para procesar las denuncias del ciudadano ante los atropellos de los efectivos militares, porque básicamente el concepto de violación de derechos humanos va asociado a aquel que tiene el poder y que ejerce el poder y que atenta contra el débil jurídico que es el ciudadano con atrocidades. Pero nos comenzamos a encontrar dentro de la comisión, y comenzó con un caso y después terminaron siendo más de 700 casos de familiares de oficiales militares que se nos acercaban a la Comisión de Defensa, específicamente a la Subcomisión de Derechos Humanos, para plantear plantear problemas de que sus hijos, tenientes, jóvenes de 21, 22 años, capitanes, mayores, habían sido detenidos sin proceso judicial alguno, que habían sido secuestrados y aislados de su familia. Y cuando digo secuestrados es porque estando ejerciendo sus funciones dentro de la instalación militar, hombres con pasamontañas sin identificación los tomaban, los desarmaban, los golpeaban, y durante 90 días, una constante además registrada en el documento de Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, eran secuestrados durante 90 días, aislados de su familia, y cuando aparecían, lo que narraban eran torturas medievales. O sea, estaba hablando de jóvenes tenientes que sus madres en llanto nos contaban y nos mostraban pruebas de cómo con una hojilla o con un cuchillo les habían cortado la planta de los pies por lo menos 60 veces en cada pie, para prohibirles y para impedirles caminar, o que habían sido violados con fusiles, o que habían sido víctimas de descargas eléctricas, de golpes. Entonces estamos hablando de supresión de medicinas durante largos periodos de tiempo como mecanismo de tortura, aislamiento, luz blanca durante día y noche para evitar las horas de sueño. Y estos jóvenes que eran torturados, además cosa que no tiene ninguna explicación alguna, pero a esa práctica medieval, cruel, asesina, eran torturados por haber elevado su voz reclamando cosas tan sencillas como que no había comida para la tropa, como que no había vestimenta, que no habían botas, que no había suficiente apresto operacional, que no había seguridad social, que su salario, el cual está alrededor de 2 euros al mes, era nada. Entonces los obligaba de alguna manera a buscar mecanismos alternos
de manutención. Pero este proceso de tortura y que permitió la detención de oficiales que van desde generales hasta sargentos dentro de una fuerza armada que fue destruida, porque si algo se ha caracterizado la narcodictadura de Chávez y de Maduro, es que su proceso fue de generar, atacar y destruir a todas las instituciones, como narraba don Leopoldo, destruir la institución de la justicia, pero también atacar y destruir a la institución de la iglesia, a la familia, a la Fuerza Armada. Si analizamos la Fuerza Armada venezolana, hoy en Venezuela hay activos 2.000 generales en una Fuerza Armada cuyo tamaño no amerita, para que tengamos una noción de esto que estoy diciendo. El ejército aliado en la Segunda Guerra Mundial no llegó a tener, el ejército aliado por completo, no llegó a tener 2.000 generales activos. En Venezuela lo que hay es un pranato, un grupo de organizaciones criminales uniformadas que controlan la distribución de la droga, que controlan el tráfico del oro, que controlan la extracción ilegal del coltán, del uranio que hay en Venezuela, no solamente petróleo, nuestra riqueza es muy amplia, y si algo ha caracterizado a la narcodictadura es tener la capacidad malvada de destruir un país rico. Cuando empezamos a denunciar desde la subcomisión estas atrocidades, cuando empezamos a darle voz a los familiares, cuando les permitimos que tanto en la subcomisión, en la comisión y en la plenaria tomaran palabra, dieran testimonio de las violaciones que estaban sufriendo sus hijos, hombres en uniforme que se juraron, y permitimos que estos familiares de primera mano a los funcionarios narraran estas atrocidades. Cuando todo esto comienza a ocurrir, comencé a ser absolutamente incómodo a la dictadura, como lo son somos 33 diputados que nos comentamos ahorita en el exilio forzado. Y estamos en el exilio forzado, y cuando analizas qué temas trabajaban, están en exilio los diputados que denunciaban la falta de insumos médicos, están en exilio los diputados que denunciaron elementos de corrupción, están en exilio diputados que hemos denunciado violaciones de derechos humanos. Empezó la persecución, y la persecución aparece en mi familia con una pistola en la cara de una de mis hijas, amenazándola de muerte y mandando un mensaje que decía: dile a tu papá que deje las acciones que está tomando o te va a enterrar. La próxima vez que te vea va a ser en un cementerio. Y esas amenazas fueron incrementándose en lo personal, atacando tanto mi esposa como mi hija menor, son ciudadanas españolas. Empezó también a llegar hacia ellas, en amenazas a mi casa, en persecución de los medios de seguridad, y se consumó cuando la ilegítima Asamblea Constituyente en Venezuela, Maduro, para generar algo paralelo a la Asamblea Nacional, crea una asamblea constituyente que, lejos de redactar una nueva constitución, empezó a ejercer funciones que no le corresponden, a usurpar funciones de la Asamblea Nacional. Desde allí, el presidente de esa constituyente, de esa asamblea ilegítima, levanta mi fuero parlamentario, allana la inmunidad parlamentaria, además que no es el órgano quienes deben y tienen la capacidad de allanar mi inmunidad parlamentaria, que es una institución mundial la inmunidad parlamentaria, porque el parlamentario tiene el deber de denunciar, de dar la cara, de meterse en esos temas como en ocasiones no puede el ciudadano porque se ve en riesgo. Esa inmunidad fue una opción, eso estudiadas en lo político, tanto de mi partido como el señor presidente Guaidó, tuve que asilarme dentro de la embajada mexicana en Venezuela, estar allí durante 4 meses, bajo una persecución que no cesó. Terminó en que hubo que sacar a mis hijas mayores del primer matrimonio, sacarlas fuera de Venezuela y llevarlas de un día a otro a Chile. Después tuvimos como grupo familiar, y en vista de que las amenazas cada vez se cerraban más sobre nosotros, tomé la decisión de que mi esposa y mi hija menor, Laura y Libertad, salieran del país. Hubo que hacerlo
por vía terrestre y tomando una cantidad de medidas. O sea, no fue un viaje normal, no podían hacerlo por el aeropuerto, había amenazas reales y teníamos información de inteligencia de que se les iba a decomisar el pasaporte, una práctica de esta narcodictadura para eliminar la posibilidad de viajar. Logran salir y yo posteriormente emprendo una huida de 16 horas desde Caracas hasta la frontera colombiana, vía terrestre, sorteando 35 alcabalas militares y policiales, sometido en ocasiones a extorsión, a tener que pagar para poder pasar, a tener que evadir. O sea, fue un proceso muy traumático, el temer por la vida, sencillamente por servir a mi patria, por ser diputado y por ejercer mi función. Porque quien llega a una posición de esta responsabilidad lo hace inspirado en valores, en principios, en vocación de servicio, no lo hace por vocación de poder, pero además que eso te transforme ante una dictadura como un delincuente, que empieces a ser perseguido, yo tuve que salir por el cuarto de la basura de la Embajada de México, inclusive escondido de las autoridades mexicanas, en un proceso que iba avanzando, que era hacer una entrega y generarme una especie de salvoconducto, pero siempre y cuando yo demostrara obediencia y reconocimiento a Delcy Rodríguez, que era en ese momento la vicepresidenta. O sea, una trama de humillaciones y de propaganda generada desde el Palacio de Miraflores, usurpado por Nicolás Maduro. Logramos sortear las alcabalas, logramos salir del país por Colombia. Las autoridades colombianas, a las cuales agradezco, prestaron la colaboración para que eso se hiciese de la manera más segura posible. Una gran mayoría de las autoridades mexicanas durante esos 4 meses evitó que me llevaran a los calabozos a ser torturado, como torturaron a tantos de mis colegas, Gilbert Caro, Renzo Prieto, Tony Geara, Roberto Marrero, que detenidos en los calabozos eran sometidos a torturas crueles y humillantes por sencillamente militar en la libertad y en la democracia. Todo eso nos llevó a un proceso que terminamos acá en el Reino de España, donde agradecemos los brazos abiertos que nos han entregado, donde llegamos y conseguimos un espacio donde nuestra vida no está en peligro, donde pues, estamos a resguardo como familia, donde se experimenta culpa. Y una de las secuelas que queda de esta persecución es que terminas sintiendo culpa por cosas normales. Por ejemplo, uno de los primeros días fuimos a hacer mercado, al ver cosas tan sencillas como distintas opciones de leche. Algo tan sencillo como eso. Pero lo que nos hizo contactar fue un dolor absoluto por los millones de niños que en Venezuela no tienen leche, no tienen agua, no tienen condiciones, o por esos presos políticos que termina generando la culpa el hecho de haber salvado la vida, porque terminas pensando en aquellos que siguen siendo sometidos y que hoy siguen estando en los calabozos. Mientras que ustedes nos escuchan, en este momento 162 hombres y mujeres de uniforme siguen siendo torturados en Venezuela. Bueno, Franco, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. La verdad es que es desgarrador y fuerza para seguir luchando, porque al final lo conseguiréis y lo conseguiremos entre todos. Como te decía, creo que es un valiente. Manuela, cuéntanos. La verdad es que el testimonio de Franco nos ha dejado los pelos de punta. Es un placer estar hoy junto a ustedes, pero yo quiero comenzar diciendo un tema de actualidad política. El 8 de octubre se conoce que la Asamblea Legítima, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó una ley denominada Ley Antibloqueo. Y muchos se preguntan de qué se trata esta ley. Los abogados expertos en materia de constitución aseguran que es una monstruosidad jurídica, porque esto intentaría liquidar todos los activos económicos de Venezuela. Pero resulta que un informe del profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alan Brever Carías, él asegura que esto es generar medidas coercitivas para poder ejecutar políticas económicas y así tener una vez más el control absoluto de todos. Esto quiere decir que en Venezuela no solamente hay que efectivamente ya ocurre una falta de libertad de expresión de información, cientos de comunicación, datos del público,
aseguran que están o fueron cerrados por el régimen de Nicolás Maduro, lo que cataloga que en este momento llegaríamos a vivir una total falta de libertad, pero ahora económicamente. Entonces, internacionalmente tenemos que buscar la forma de dar visibilidad a la crisis que no solamente la ONU asegura que serían 6,5 millones de venezolanos afuera regados por el mundo, nos catalogan como la crisis de refugiados. Actualmente también se conoce que el tema de represión y lo que lleva el informe de la ONU, que ya estamos catalogados como la crisis de no solo de refugiados, sino lo que está pasando con el tema de derechos humanos, de lesas humanidades. Entonces, todo esto quiere decir que nosotros, los periodistas, los comunicadores, los venezolanos, independientemente del rol que tengamos en la sociedad, debemos trabajar para buscar que la libertad llegue a Venezuela, que la democracia vuelva a ser la forma en la existencia y que todos los que hoy estamos afuera podamos regresar, que las familias se reencuentren y sobre todo que cese tanta persecución política. Como lo ha dicho muy bien el diputado Franco Casella, ya son más de 67 diputados que se encuentran en el exilio. Y como ha asegurado el señor Leopoldo López Gil, pues Bruselas, el Parlamento Europeo, debe ser más duro o contundente para que entonces estas próximas elecciones ilegítimas, porque ya el Grupo de Lima asegura que no cuentan con las condiciones mínimas democráticas y que no serán reconocidas, así como los 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, pues tienen que ser más contundentes, más fuertes cada vez, porque ya no es una situación de los medios, de algo que puede golpear un grupo. Es Venezuela. Las encuestas de condiciones de vida dicen que Venezuela llegaría este año a una pobreza extrema del 79,8%. Realmente vivimos en una crisis humanitaria y nosotros los venezolanos debemos hacer visibles esta crisis cada día. Así es, Manuela, toda la razón. Muchas gracias. Si os parece, vamos a hacer otra ronda un poco más corta, porque no nos da mucho tiempo, pero sí que os introduciré a cada uno con un tema determinado y con alguna pregunta, ¿vale? Leopoldo, tú has vivido de primera mano lo que es el sufrimiento por culpa del tirano de Maduro. O sea, tu hijo ha estado encarcelado de forma injusta muchos años, o sea, ha sido un preso político. Tu familia ha sufrido mucho, tu mujer como madre, su mujer, la mujer de Leopoldo, tus nietos que llevan mucho tiempo sin poder ver a su padre y alejado, porque ahora, aunque no esté en la cárcel, en realidad está privado de libertad, no puede estar con todos vosotros y aunque hoy en día a través de las pantallas puedes hablar y te puedes comunicar, hay algo que no puedes hacer a través de una pantalla, que es dar besos, dar abrazos, que yo estoy convencida de que darías lo que fuera por volver a abrazar a tu hijo. Y con todo eso supongo que cuando ves que Borrell decide enviar una misión de observación, unos hombres a Venezuela a negociar con el dictador que ha hecho todo eso a tu familia, desde luego debes sentir rabia, ¿no? En cuanto menos, porque al final que Borrell envíe una misión significa que la Unión Europea envía una misión. Lo que es que nos consta que la presidenta de la Comisión y el resto de compañeros de la Comisión y del órgano de gobierno de la Unión Europea no sabían nada. Lo hizo Borrell por nocturnidad y alevosía y por eso ya ves que hay dos explicaciones en el Parlamento Europeo. Cuéntanos un poco. Sí, el envío de una forma extraña, porque se montó prácticamente entre el fin de semana y el lunes, con conversaciones que tuvo directamente el señor Borrell con representantes de Nicolás Maduro, y lo que describió el señor Borrell como representantes de la oposición, que no es así, porque él habló con una sola persona que se llama Enrique Capriles,
que da la casualidad que se separó del bloque de la oposición. La oposición, para salir de dudas rápidamente, sí está unida en Venezuela. Está unida puesto que ganamos unas elecciones para la Asamblea Nacional, como bien lo dijo antes Franco, de alguna forma contundente. Teníamos la representación del 75% de la Asamblea Nacional, que es la única representación legítima en este momento en Venezuela. Eso se celebraron las elecciones en diciembre del 2015, es decir, hace 5 años ya. Y cuando se convocan a unas elecciones que en principio, pues, dado el plazo, el término constitucional de 5 años, se está haciendo de una forma absolutamente irregular. Y nunca ha debido de acceder el señor Borrell a hacer una misión, en primer lugar, sin haberlo hablado con la verdadera representación de la oposición y mucho menos para organizar solamente lo que tenía el objetivo era aplazar la fecha de diciembre para llevarla 6 meses después. ¿Para qué? Para que en ese lapso él iba a organizar una misión de exploración y lograr entonces, de cierta forma, cambiar algunas condiciones para que pudiese ir una misión de observación a la elección de la próxima legislatura. Quiero decir, esto es absolutamente inaceptable, porque lo primero es las condiciones para llevar a cabo unas elecciones se le dieron muy claras, no solamente al señor Borrell, al mundo. Aprobaron las condiciones mínimas para llevar a cabo unas elecciones democráticas, verificables, transparentes en Venezuela. Y esto no se está respetando. Lamentablemente, nunca ha debido de organizarse una misión, puesto que en cierta forma lo que está es legitimando el poder de Nicolás Maduro y de alguna forma está ignorando lo que ha sido ya una decisión del Parlamento Europeo, que es el reconocimiento al presidente Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela. Lamentablemente el señor Borrell no actuó correctamente, en mi opinión, y lo hice saber así públicamente, y muy recientemente también lo hice a través de una carta que publiqué, dado que en el Parlamento Europeo no se tiene el derecho a réplica como se tiene pues en otros parlamentos, al menos en este momento en la pandemia. Y quiero terminar, Belén, con decirte que ya hace casi 5 años yo advertía de cómo el populismo en España estaba minando las bases democráticas de este país. Lamentablemente esto es vigente y los representantes de ese populismo están en otros poderes y están minando la democracia y lo que representa la democracia en España. Lamentablemente el señor Borrell no actuó de una forma respetuosa a la institución a la cual él sirve. Así es, Leopoldo, toda la razón, porque efectivamente el hecho de que Podemos esté en el gobierno y recordemos la vinculación que tiene el señor Iglesias y todo Podemos con Venezuela, que es mucho. Manuela, cuéntanos un poco cómo ves tú ese ataque que se está haciendo por parte del gobierno español a la justicia española con esa renovación que se quiere hacer del Consejo General del Poder Judicial. ¿Se debe, tú crees, a las vinculaciones que tiene Podemos con desde luego, tiene muchos problemas judiciales ahora, Podemos? Yo creo que se quiere controlar el poder judicial y eso es algo que, como nos decía Leopoldo antes, pasó en Venezuela. Cuéntanos cómo lo ves y háblanos también de las vinculaciones que hay, que además están demostradas
entre Podemos y Venezuela, y ese que yo sé que tú lo seguiste también, cuando Delcy Rodríguez estuvo aquí hace unos meses, pisando suelo español, cuando en realidad lo tenía prohibido. ¿Qué crees que se pudo hablar en esa reunión? ¿Qué opinas de la vinculación que hay del Gobierno de España con el régimen venezolano? Bueno, efectivamente, como periodista, me han quedado muchas preguntas al aire que por parte del gobierno español no han sido respondidas. Cuando me hablas de separación de poderes, en Venezuela hoy es un ejemplo de ese sistema socialista del siglo XXI donde hablamos de dictadura. ¿Por qué? Porque los poderes están al orden del tirano de Maduro. Los poderes simplemente buscan perseguir a las personas, los medios de comunicación, como lo dije anteriormente, han cerrado más de 200. Si no se habla según la narrativa del régimen, entonces efectivamente te expropian, te cierran, a los periodistas los pueden meter presos, los golpean. Es una situación difícil. Y como periodista, más que decirte el tema como tal, son las preguntas que hemos hecho constantemente y que muchos periodistas que han seguido todos estos casos siguen haciendo, y hoy el gobierno español no las responde. Empecemos porque actualmente el PSOE no dice si efectivamente el presidente encargado de Venezuela lo acepta como tal legítimamente, como han hecho los 50 países, entre ellos la Unión Europea y España, o como ya han mencionado anteriormente, que sería el líder opositor. Además de eso, siguen pasando cosas de que el vicepresidente Pablo Iglesias tampoco acepta y lo sigue asumiendo como un líder opositor. También se ha demostrado que no solo es que hay una relación estrecha e íntima, porque cuando en el Pleno la parte opositora sale y habla de una forma contundente con la situación política de Venezuela, es una crisis humanitaria, hemos sido catalogados como una crisis de refugiados. Entonces, ¿qué hace el partido Unidas Podemos? Lo que dice es que simplemente se viven problemas internamente, que se tienen que poner de acuerdo la oposición y sentarse, como también incluso lo dijo el representante de Asuntos Exteriores, nuevamente un diálogo. No puedes dialogar con aquellos que están persiguiendo y que están matando a las personas simplemente por pensar diferente. Y los datos están cuando el informe de la ONU asegura que ya efectivamente hay 223 casos de investigación en un documento que tiene más de 443 páginas y se demuestra que se han cometido desde el año 2014 crímenes de lesa humanidad. Realmente, desde mi punto de vista como periodista, más allá de comentar lo que estas personas están haciendo, la historia lo hará. Y hoy la historia de Venezuela está protagonizada por la catástrofe, crisis humanitaria. En alimentos, las personas van a los sitios de basura a buscar qué comer. Los padres y los hijos sufriendo nutrición, informe de realmente, más allá de una crisis, toca la fibra humana, y eso creo que es la voz hoy en día de cualquier profesional en el mundo, dar a visibilizar esta crisis, que no solo nos ha tocado salir. Yo soy hija de un diputado, y como hija de diputado, como periodista, y en mi familia también me tocó vivir muchos momentos difíciles, de violencia, de situaciones extremas. Y es allí cuando tú te das cuenta que en el mundo los parlamentarios, los políticos, los presidentes tienen que definitivamente mirar a Venezuela con ojos de entender que es una crisis, pero sobre todo levantar su voz y alzarla por la justicia. Es lo más importante y es lo que creo que en cualquier rol que nos encontremos un venezolano, ese tiene que ser nuestro llamado: la democracia, la libertad y sobre todo la justicia, porque será la única forma que nos permita que la familia se vuelva a reencontrar en nuestro país. Así es, Manuela. Aquí desde el estado de alarma, y el programa Estado de Alarma lo sabe bien, y Javier Negre ha sido muy perseguido desde que se dio el estado de alarma en nuestro país. El gobierno también ha intentado coartar un poco la libertad de expresión, ¿no? Y de algunos medios de comunicación. Ha intervenido en las redes sociales, que en este país no se habían intervenido jamás, y desde luego es bastante. Soy venezolana, española, pero como desde hace unos cuantos años estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores como portavoz, y
soy responsable de todos los temas iberoamericanos, pues poco a poco me he ido haciendo medio venezolana, ¿no? Porque he escuchado tantos testimonios y allí tuve la oportunidad hace un año de estar en la Asamblea de Venezuela, y pude ver de primera mano cómo se intenta coartar, cómo intentan que no puedas expresarte. Yo subí a la tribuna de la Asamblea Venezolana y me chillaban, me increpaban, me tiraban cosas. Hubo diputados de allí que me dijeron cómo a veces llegan a las manos y llegan a pegarte físicamente, a estirarte del pelo. En realidad es una asamblea que desde luego está totalmente... De hecho, es que la propia asamblea tiene salas directamente cerradas, o sea, la mitad de la asamblea la tienen con cerrojos tal cual, donde no se puede entrar, ¿no? Hay uno de los de las salas grandes en las que directamente no se puede entrar y solo la puede utilizar el propio régimen, ¿no? Complicado, no puedes estar allí, todavía es más complicado ejercer la labor como diputado, pero bueno, tú sigues luchando desde aquí de Madrid. Y quería que me contaras cómo ves ese fraude electoral que pretende Maduro perpetrar el próximo diciembre, porque desde luego un dictador lo que quiere es permanecer en el poder a toda costa y él, desde luego, convoca unas elecciones, pero sabemos todos que no son unas elecciones ni transparentes con ninguna, ni son unas elecciones con ninguna garantía democrática. Cuéntanos cómo lo ves y ya contigo terminamos con la respuesta a esa pregunta, cómo ves la situación de cara a diciembre y cómo ves la situación futura en Venezuela. Hay que seguir luchando, hay que seguir apoyando al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y desde luego con vosotros estamos todos los españoles a vuestro lado en esa lucha. Cuéntanos. Bueno, anoche, hasta largas horas, estuvimos discutiendo toda la fracción, reunidos telemáticamente, y en esa reunión, liderada por Leopoldo López Mendoza, quien en medio de todo esto ha sido ejemplo, él decía unas palabras que nos ayudaba a centrarnos en el propósito. Él decía: la dictadura va a seguir haciendo su trabajo, que es tratar de dominar, de mantener la situación de secuestro, pero nosotros tenemos el compromiso moral de salir al frente con lo que siempre hemos hecho, con la moral, con la dignidad, con la virtud, con el honor. Y desde allí se aprobó en la Asamblea Nacional la celebración en los próximos días de una consulta popular. Esa consulta va a permitir que millones de venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, se expresen de cara a la ruta estratégica que debe seguir el señor presidente Juan Guaidó, que debe seguir la Asamblea Nacional ante la amenaza inminente, por un lado, la finalización del mandato constitucional el 5 de enero, y por otra parte, la pretensión de la narcodictadura de generar una farsa electoral para primero mantener el control y generar una ocupación total dentro de la Asamblea Nacional, para que ellos elijan su propia oposición. Entonces, secuestrando los partidos, comprando a dirigentes, han ido generando a quienes como su oposición. Esa pretensión, esa farsa electoral del próximo 6 de diciembre ya nace con un tiro en el ala, ya nace dispuesta a fallecer, porque la comunidad internacional ha demostrado, ha dicho claramente, además, las acciones valientes como la del señor Leopoldo López Gil, enfrentando las pretensiones de diálogo, porque en ocasiones manipulan la verdad y hacen ver como que la oposición no quiere diálogo o que la oposición no quiere elecciones. Nosotros, en verdad, toda esta lucha tiene que ver porque queremos que existan unas elecciones limpias, transparentes, verificables, donde el ciudadano elija, donde la comunidad internacional dé garantía de lo que allí suceda, donde se pueda elegir a un presidente, donde se pueda renovar la asamblea, pero que eso no suceda dentro del traje hecho a la medida para un dictador, para un delincuente narcotraficante, cuya cabeza además tiene precio por los sistemas internacionales de justicia.
Entonces, dentro de ese escenario, nosotros salimos al frente con más democracia. ¿Por qué más democracia? Porque vamos a consultar a los ciudadanos con una medida innovadora para que opinen en un referéndum consultivo, además que está amparado en el artículo 70 de nuestra Constitución Nacional y lo hace vinculante, que el ciudadano en la situación de secuestro que se encuentra, porque Venezuela se encuentra en una situación de secuestro. Los venezolanos, los que estamos afuera, los que están adentro, viven como rehenes sometidos a amenazas reales a su vida. O sea, que son extorsionados por la comida, por una caja de alimentos, que se les pide que se laven las manos en medio de la pandemia, pero no hay agua en la tubería, donde los hospitales, las morgues están colapsando, donde las medidas, además de la difícil pandemia, imaginemos, o sea, nosotros estamos viviendo una pandemia en España y estamos sufriendo una cantidad de amenazas, miedos, por lo que es la incertidumbre del futuro, la amenaza del virus. Ahora imagínense todo eso en un país desmoronado, donde no se tiene más de $1 al mes para vivir, hacer mercado, para comprar los víveres, en donde no existe agua en el grifo, en donde está la inseguridad, en donde hay ejecuciones extrajudiciales. En medio de todo ese contexto, además tenemos una situación de una narcodictadura que secuestra a toda la población. Desde allí entonces nuestra salida es consultar al ciudadano hasta dónde quieren que la Asamblea Nacional, cuáles son los límites que nos establecen, límites de nuestras acciones, cómo pedir apoyo y hasta dónde llegar en la solicitud de apoyo a la comunidad internacional para generar esto. Imaginen un banco secuestrado, con rehenes, y que no exista la posibilidad de que la fuerza pública interceda para liberar al venezolano, porque el venezolano lleva una lucha de tiempo. Entonces, desde allí es mi intervención. Agradezco profundamente este espacio y agradezco profundamente el ejemplo de Leopoldo López Gil en lo que es esta lucha que estamos llevando. Pues efectivamente, Franco, la situación de Venezuela es una situación límite. Venezuela lleva en alarma ya mucho tiempo y los españoles estamos a vuestro lado y continuaremos a vuestro lado. Continuaremos con más programas, con más testimonios, denunciando la situación que vive Venezuela. Lucharemos junto a vosotros hasta que consigamos la libertad y la democracia allí y desde luego en España no queremos que pase lo que ha pasado en Venezuela y lamentablemente tenemos un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, pero con Pablo Iglesias a su lado empujando, que va totalmente en una dirección equivocada y como no queremos que España pues llegue a la situación que vive Venezuela, vamos a seguir luchando, vamos a seguir desde luego denunciando todas las situaciones de ataque a la democracia y de intento de secuestrar también aquí las instituciones y a los españoles que se está haciendo por parte del gobierno. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias Manuela, muchas gracias Franco y muchas gracias Leopoldo, que sé que has tenido una semana muy intensa y con muchas reuniones y muchas entrevistas en Bruselas y estamos muy agradecidos que hayas encontrado un hueco para estar con nosotros. Muchas gracias a los tres y seguiremos hablando de estas cuestiones y muchísimas otras que nos quedan en el tintero porque al final el tiempo es limitado, pero continuaremos porque hay muchas cuestiones importantes que está viviendo Venezuela, situaciones límite, como decía, contra las que hay que luchar y seguiremos hablando de esto porque la presión internacional es fundamental. Muchas gracias a todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento
impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto, ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa, están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.